rápidamente a la palabra de Dios, Santiago capítulo 2. Vamos a dar lectura del verso 1 hasta el 13, aunque vamos a estar cubriendo los versos 8 hasta el 13. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así, Santiago capítulo 2, verso 1 hasta el 13. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, tú siéntate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? ¿Y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Oramos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias, te damos la gloria y te pido, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de este mensaje, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo mis palabras y permitiendo que nuestros corazones puedan recibir esta palabra. Permite, Señor amado, que podamos escuchar tu palabra, creerla y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Necesitamos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, les confieso que es extremadamente difícil predicar cuando no los veo. Así que me están escuchando. Solamente quiero asegurarme de que me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Perfecto. Por eso que necesitamos del Señor. Un repaso de lo que hemos hablado en las últimas 2 semanas, específicamente en el capítulo 2, ya que cubrimos el primer verso hace 2 semanas y luego cubrimos hasta el verso 7 la semana pasada. Y es que en la fe en Cristo no hay cabida al favoritismo, acepción de personas o sentido de superioridad. Esto se manifiesta en diferentes formas y hablamos del racismo, del clasismo, de todos los ismos, legalismo, sexismo. Y la razón principal por que nosotros tenemos que entender que no hay cabida para el favoritismo o la acepción de personas es porque, hermanos, somos todos pecadores. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fuimos corrompidos
por el pecado. Y todos estamos en esa misma posición. ¿Por qué también? Porque Dios no hace acepción de personas. En Cristo todos somos uno. Siendo pecadores, Dios envió a su Hijo a vivir la vida que no podíamos vivir y a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Venció la muerte y al pecado y por consiguiente nos invita a que vengamos a Él en arrepentimiento y en fe. Aquel que cree, que ha creído en Jesús, entonces viene a ser uno con Cristo, viene a pertenecer a la familia de Dios. También tenemos que entender, hermanos, que si somos creyentes, si anhelamos estar en la presencia de Dios por siempre, tenemos que entender que en el cielo no hay favoritismo, en el cielo no hay sentido de superioridad entre personas. Hay personas de toda lengua, toda raza, toda nación. Y hermanos, como si no fuera suficiente estas razones que les di, Santiago declara en el verso 9, es pecado. Es pecado. Cuando nosotros tenemos acepción de personas o hacemos acepción de personas, tenemos favoritismo con ciertas personas, cuando discriminamos hacia ciertas personas o ciertos grupos de personas, simple y llanamente es pecado. Y el pecado es perder la marca, es no poder alcanzar lo que Dios quiere de nosotros, es ir en rebeldía en contra de Dios, es estar en enemistad con Dios cuando nosotros pecamos. Eso es importante que nosotros entendamos toda esta dinámica y veamos la forma en que Santiago presenta estas cosas. Como habíamos dicho antes, Santiago es un pastor que está cuidando por los creyentes que están en la dispersión y les envía este mensaje porque el problema del favoritismo estaba dentro de la iglesia. Vemos que la forma en que Santiago escribe esta carta, esta epístola, es presentando un tema en específico, luego trae otro tema de manera corta, trae otro tema y vuelve de nuevo al tema que empezó desde el principio. Es una forma de los rabís en ese tiempo de mantener la atención de las personas. Y aquí lo vemos una vez más, donde él vuelve y trae el tema del pobre y el rico y empieza a hablar de la acepción de personas. Es pecado, es pecado. Aquí vemos que la acepción de personas es pecado porque no tiene cabida dentro de ser un seguidor de Cristo. Por lo tanto, pongan en práctica en sus vidas la fe que profesan con sus bocas. ¿Se acuerdan que hace varias semanas predicamos acerca del capítulo 1 donde Santiago dice, sed hacedores de la palabra? Sed hacedores, pongan en práctica. Ese es el mensaje principal de la carta completa. Y ese es el mensaje que vamos a terminar el día de hoy con este verso 13 cuando lleguemos al final del mensaje. Ahora vamos a ir directamente al verso 8. Y el verso 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Vamos a detenerme ahí un poquito para poderles explicar esta parte. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Es decir, la ley suprema del amor que fue declarada en el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico capítulo 19, verso 18, donde Dios dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto es un mandato que vemos desde el Antiguo Testamento, que Santiago les está trayendo a la memoria nuevamente, para que ellos se acuerden de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, si lo haces bien, estás haciendo. Muy bien, excelente. Esto también fue afirmado por el Señor Jesucristo en Mateo 22, 39, cuando Jesús dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hay algo bien interesante aquí que no sé si usted se dio cuenta, que dice,
si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero. Bien hacéis, y la próxima palabra es pero. ¿Cómo que pero? Dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Ahora, este texto, el 8 y el 9, cuando los vemos así en solitario, pudiera levantar un dilema. ¿Cuál es el dilema que nosotros vemos aquí? Que dice, él está hablando a los creyentes, ¿verdad? Dice, si ustedes cumplen la ley, si en verdad cumplen la ley de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero están haciendo acepción de personas. Pregunta, ¿será que puedo amar a mi prójimo como a mí mismo y al mismo tiempo tener favoritismo hacia una persona o grupo de personas? ¿Por qué él le dijo bien hacéis? ¿No es esto una contradicción? Que él diga bien hacéis y después le diga, pero si mostráis favoritismo cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley. Si cumple la ley bien hacéis, pero si la fallas, si haces favoritismo, la ley misma te va a juzgar. ¿Cómo puedo hacer bien en cumplir la ley real y al mismo tiempo ser hallado culpable por la ley como transgresor? ¿Verdad? Estas preguntas pudieran confundirnos un poco, en el sentido de que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero después dice, pero. Y lo que tenemos que entender, hermanos, y lo voy a explicar un poquito más a fondo ya mismo, es que cuando está hablando aquí Santiago lo que realmente les está diciendo es que los creyentes están diciendo una cosa en el verso 8, pero están haciendo otra en el verso 9. Él está diciendo, si ustedes dicen creer este evangelio, si ustedes dicen creer estas buenas noticias, si ustedes dicen creer que no hay acepción de personas, ¿por qué tienen favoritismo? Si ustedes dicen amar al prójimo como a ti mismo, entonces eso no concuerda con lo que ustedes están accionando. Sus palabras no están machando, no están conectando, no están dando fruto de lo que están diciendo. Por eso es que este es el mensaje principal que se repite una y otra vez, de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Aquí una vez más Santiago confronta a estos creyentes que están en la dispersión con que su realidad de lo que están haciendo no está conectando con lo que están diciendo creer. Ahora, como les dije, recordemos ese carácter cíclico. Aquí él vuelve a traer el punto del favoritismo que estaba presente dentro de las iglesias. De la misma forma en que Santiago vuelve a traer los puntos, yo vuelvo a traerle un punto que les presenté hace 2 semanas. Y es el punto de que Santiago está hablando a la iglesia. De igual forma, yo estoy predicándole a cada uno de ustedes que decimos ser creyentes en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de favoritismo, muchas veces decimos, no, yo no discrimino con nadie. No, yo no soy racista. No, yo no hago acepción de personas. No. Esos son otras personas que lo hacen en contra mía. Usualmente cuando nosotros tenemos una posición de minoría, como lo estamos todos nosotros en este país, usualmente somos más blancos de recibir algún tipo de discrimen. Pero quiero recordarles una vez más que Santiago le estaba hablando al creyente, que Santiago estaba identificando un problema que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Él no le estaba hablando al mundo. Sabemos que en el mundo hay racismo, sabemos que en el mundo hay discriminación, sabemos que hay todas esas cosas. Pues claro, si están en pecado completamente y no vienen al Señor en arrepentimiento y fe.
no han sido regenerados, no tienen la mente de Cristo, pues claro. Pero Santiago no le está hablando a ellos de afuera, Santiago le está hablando a los de adentro. Y Santiago está diciendo, dentro de la iglesia, dentro de tu corazón, hay áreas en que haces acepción de personas, donde tienes favoritismo, donde lo mismo que hacen en la contra tuya es lo mismo que muchas veces terminamos haciendo en contra de otros. A lo mejor no se ve de manera tan directa, hermanos, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema del racismo, el racismo que pudiera estar viéndose de un blanco hacia un negro, es el que se ve de un negro a un hispano, es el que se ve de un hispano dentro de las múltiples áreas que hay, es el que se ve entre un puertorriqueño con los dominicanos, es el que se ve entre los dominicanos y los haitianos, es el que se ve con los mexicanos, con los de El Salvador, con los de Honduras, y por ahí seguimos bajando. Siempre hay una guerra, siempre hay un sentido de superioridad, siempre. ¿Por qué? Porque eso está conectado al corazón y al pecado. Y eso es lo que Santiago está apuntando. Recordemos que Santiago nos está hablando a nosotros. Ahora, tenemos que tener algo bien claro, y repito esto una vez más, porque no podemos permitir que nuestra situación de minoría, ni nuestra situación de necesidad, ni las circunstancias que estamos pasando ahora mismo nos confundan y nos distraigan de la voz de Dios que quiere trabajar con el pecado que está en nosotros. Repito, sí somos minoría. Sí, a lo mejor estás pasando por una gran necesidad. Sí, estamos pasando por circunstancias difíciles. Pero aún así Dios quiere trabajar con el pecado que está en tu corazón. Y ahí son las áreas que el Señor quiere mostrarte, y que no estés distraído a esas cosas para que entonces la obra interna de Dios en tu corazón se detenga, porque tú estás enfocado en las cosas de afuera, las cosas externas. Les recuerdo que el Señor Jesús, que es la enseñanza del Señor Jesús aquí en el libro de Santiago. Santiago específicamente dice en el capítulo 1, verso 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Que no se nos olvide que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo no nos falta nada. Y Cristo está trabajando en nuestros corazones para hacernos más a la imagen de Él. No permitamos que las situaciones de afuera, externas, nos conviertan en víctimas. Si hay una víctima, hermano, hay una solamente que recibió el castigo que no merecía, porque Él fue perfecto, y ese es Jesucristo. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos pecadores y Dios quiere trabajar con nosotros. Pero el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición, decía Santiago en el verso 9. Luego dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Luego en el verso 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Seamos hacedores de la palabra. En medio de las pruebas y dificultades, busquemos formas creativas para seguir obedeciendo a Cristo, para seguir rindiéndonos a Él, para que Él siga trabajando con nuestras vidas. Ahora, aquí cuando viene la parte que es un poquito más incómoda, porque usualmente nuestra naturaleza de pecado y en nuestro orgullo muchas veces decimos, sí, yo sé, I know, yo sé, sí.
Cuando somos confrontados por la palabra de Dios y cuando somos presentados con lo que Dios nos dejó escrito en las Escrituras, decimos, sí, yo lo sé, ya eso yo lo sé. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh, sí, sí, no, sí, ya, dame lo próximo porque eso ya yo lo sé. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ok, sí, ya lo sé también. Dame más, necesito más. I know, eso ya yo lo sé. Sí, amar al Señor. Oh, amar al prójimo. Sí, sí. Bien hacéis. Ya yo lo sé. Ah, pues carga tu cruz cada día y sígueme, dice el Señor Jesús. Oh, sí, sí, eso yo lo he escuchado también. También lo sé. Es necesario que tú mengues para que Él crezca. Oh, que yo mengue, I know. ¿Qué tal de las disciplinas espirituales? ¿Qué tal de la oración? Oh, sí, la oración. Ya viene otra vez a hablar de las disciplinas espirituales, de la oración, del ayuno, de la búsqueda de la palabra, de la meditación en las Escrituras, del silencio en el Señor. Sí, ya yo lo sé, pastor, ya usted lo dijo. Ya lo ha repetido muchas veces. Sí, ya lo sé. Pues, ¿qué tal de amarse unos a otros? ¿Qué tal de perdonarse unos a otros, de ayudarse unos a otros, de soportarse los unos a otros, de levantarse los unos a otros, de sostenerse los unos a otros, de someterse los unos a los otros? También vamos a decir que sí, que lo sabemos. Sí, sabemos mucho. ¿Qué tal de la mortificación del pecado? ¿Estamos mortificando nuestro pecado? ¿Estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios? Hermanos, arrepiéntete y cree. Y no respondas diciendo, sí, ya yo lo sé. Porque no es cuánto tienes metido en la mente y en la cabeza, es cuánto estás practicando. ¿Realmente estás viviendo de una forma en que reflejes lo que dices saber? Yo sé que esto es incómodo. Yo sé que esto es confrontativo. Hermano, pero ese es el espíritu de pastor que tiene Santiago en esta carta, donde él está confrontando a un grupo de hermanos creyentes que están tomando acciones de favoritismo dentro de la iglesia. Y estas cosas están presentes en nosotros también. Y la razón por la cual están presentes, hermanos, es porque decimos saber, pero realmente no lo hemos puesto en práctica. Porque hemos minimizado, hermanos, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué es que esto es importante? El Evangelio de Cristo. El Evangelio completo, el Evangelio de Jesucristo desde la creación, donde Dios es perfecto y crea todas las cosas perfectas. La caída, donde entra el pecado y en rebeldía Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén y nos alcanza su pecado y por ende somos de naturaleza pecaminosa. La redención, el plan de Dios para salvarnos en Jesucristo, su obra perfecta, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y la consumación. Este es el Evangelio de Jesucristo, de que nosotros estamos condenados en nuestro pecado, de que no tenemos forma de nosotros poder llegar a Dios, pero Dios se plació en su misericordia, en gracia, enviar a su Hijo a vivir lo que nosotros no podíamos vivir, para que entonces en Él fuera depositada la ira de Dios en propiciación por nuestros pecados. Murió, resucitó al tercer día y nos llama a Él, a que creamos en Él como Señor y Salvador, como aquel que venció la muerte y venció el pecado. En Él tenemos vida, en Él tenemos resurrección, en Él tenemos esperanza. No tengamos la audacia y la desfachatez de decir que ya yo sé el Evangelio y que ya yo entendí el Evangelio y que necesito algo más. Porque vamos a vivir una eternidad completa y no vamos a poder
consumir completamente lo que el Evangelio significa para la gloria de Dios. El Evangelio es así de grande, indescriptible. Un mensaje de salvación, un mensaje que cubre todas las bases y que debe cubrir cada área de nuestra vida. No veamos el Evangelio como algo que sí, ya lo escuché, sí, ya lo sé, cuando no lo estamos poniendo en práctica, cuando realmente no está nuestra vida mostrando que hemos sido impactados por ese glorioso mensaje. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Y esto es trayéndolo al punto de hoy día. Hoy día hay un movimiento llamado el woke, o la iglesia woke, o la iglesia despierta. Y esto está relacionado con el tema que estamos hablando aquí en Santiago del favoritismo, porque obviamente el día de hoy hay montones de situaciones pasando hoy día con respecto a lo que es el racismo, la justicia social y todo este tipo de cosas. Y este mensaje, el cual expliqué un poco de esto la semana pasada, este mensaje ha penetrado la iglesia, en el cual decimos sí o dicen sí tenemos el Evangelio, pero hacemos acepción de personas. Y por otro lado dicen sí tenemos el Evangelio, pero ahora es que mis ojos son abiertos a la realidad del racismo o a la realidad de la injusticia. Y eso es una contradicción total, hermanos. Eso es decir, sí, necesito el Evangelio, pero no hay ningún impacto hasta que yo sea despertado por ese movimiento, hasta que yo adopte esas posturas que no son bíblicas. Entonces ellos se llaman con los ojos abiertos, y todo el que no piense de forma igual a ellos es porque tiene los ojos cerrados y están ciegos a la realidad de la injusticia. No estamos ciegos a la realidad de la injusticia, pero no echamos la culpa a simples sistemas, echamos la culpa a lo que sucedió en Génesis 3 en el jardín del Edén, a consecuencia del pecado, a consecuencia de lo que sucedió allá en el Génesis 3, es que hay tanta maldad, tanto racismo, tanto discrimen, y esto no se resuelve con un simple cambio de sistema. Se resuelve con un cambio de corazón en las personas y únicamente por la obra redentora de Jesucristo. Continuamos. Verso 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Aquí vuelve Santiago a traer un ejemplo de lo que él está tratando de explicar. Dice, ¿por qué es acepción de personas pecado? Y él dice, porque si violas uno de los puntos de la ley, estás violando toda la ley. La ley de Dios para el creyente no son opciones en las cuales uno cumple las que quiere y las que más fácil se les hace cumplir. El principio que está enseñando Santiago aquí es que la ley de Dios es un conjunto, es un todo. Si violas uno de los puntos, violas la ley completa. Vamos a ponerlo de esta forma. Si usted está haciendo un pastel y el pastel tiene los ingredientes esenciales del pastel, llámese la harina, el azúcar o el huevo, si usted tiene todos los ingredientes, pero entonces usted decide cuál de ellos echarle, el resultado final no va a ser un pastel, va a ser algo que a lo mejor se ve como pastel o algo que aparenta ser un pastel, pero no es un pastel, porque le faltan los ingredientes esenciales. Es un todo. Cuando usted une todos esos elementos se convierten en un todo. De la misma forma es la ley de Dios. Si usted dice que
Usted obedece la ley de Dios, pero lo que realmente está haciendo es seleccionar los que se les hace fácil obedecer y los que no los deja por un lado, pues entonces no está obedeciendo la ley como un todo. Vamos a ponerlo así. Mateo 22, que lo leímos hace un rato, del 37 al 40, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, pregunta: ¿cómo nos va en estos dos mandamientos? ¿Amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Oh, sí, pastor, yo amo al Señor con todo mi corazón, toda mi alma, con mi mente a veces. Ah, pues ya fallaste. Porque no es con tu mente a veces, es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Oh, eso sí yo lo hago, lo que pasa es que a veces no amo al prójimo como a mí mismo. Pues entonces fallaste en la ley. Si usted no cumple esas dos leyes, usted no está cumpliendo la ley. Si usted no cumple uno de los puntos dentro de esas dos áreas, tampoco está cumpliendo la ley. Y esto es simple matemática. Son dos mandamientos que Jesús los resume toda la ley, dos mandamientos que él resume, simple matemática. Si usted falla los dos, ¿qué sacó en el examen? 0. Si usted falla uno, ¿qué sacó? 50%. 50% sigue siendo una F, hermano. Nos colgamos en eso. Ese es el concepto que está trayendo Santiago. No, si ustedes no cumplen toda la ley, entonces no, o sea, la están violando. Ahora, podemos decir que entonces no hay diferencia con los pecados. Clarifico. Delante de los ojos del Señor, pecado es pecado, está violentando la ley. Ahora, aquí en la tierra no todos los pecados van a tener las mismas consecuencias. Solamente trate de llevarse una paleta del supermercado o trate de asaltar un banco, a ver si la consecuencia va a ser la misma. Va a ser pecado los dos, pero la consecuencia no es la misma. Aquí Santiago está exponiendo, acuérdense, hablando a creyentes que dicen que están creyendo, pero están pecando. Él está poniendo el punto de que si tienen favoritismo, aunque digan que están creyendo al Señor, están pecando y eso está mal. Seguimos. Dice Santiago, versos 12 y 13. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esas primeras palabras de el verso 12 tienen que calar hondo en nuestro corazón el día de hoy y en nuestra mente para que permanezca y lo pongamos en práctica. Así hablad, así proceded. Así hablad, así haced. Lo dice la Reina Valera. So speak, so act. Hablen y pórtense. Ustedes deben hablar y portarse de esa forma. La Reina Valera contemporánea dice: hablen y vivan. Así hablar, así proceder. Las palabras de los creyentes y sus actos deben concordar. Debemos de practicar lo que predicamos. Hermano, es el tema principal de la epístola de Santiago. Pon en práctica tu fe. Pon en práctica tu fe.
Luego dice, así hablar y así proceder como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Seguimos y vuelvo y hago hincapié. Santiago habla a creyentes, pero tenemos que entender que todos los humanos serán juzgados. Lo vemos en Mateo 25, en Romanos 2. Incluso los cristianos serán juzgados. Lo vemos en 2 de Corintios 5:10. Los cristianos serán juzgados no por el pecado, porque ese juicio del pecado cae sobre Jesucristo, sino por las actitudes, por la disposición y por el uso de los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Ahora, mira el verso 13 lo que dice. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. ¿Se acuerdan que varias veces le he comentado que esto está conectado? Estas enseñanzas de Santiago están conectadas con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y eso es exactamente lo que Santiago está diciendo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Santiago lo dice, si no obras con misericordia, no recibirás misericordia. El mismo mensaje dicho de manera negativa. Santiago concluye su tesis sobre el discrimen y el favoritismo de la siguiente manera. Palabras sin acción no tienen valor. Por lo tanto, el deber de todo creyente es tratar a todos con amor y con respeto y evitar el discrimen y el favoritismo. Creo que este es el mensaje claro que Santiago está llevando hasta el momento, específicamente en estos versos. Ahora, quiero concluir con un enfoque en la labor pastoral que Santiago está llevando a cabo. Porque si usted se fija, la forma en que Santiago está hablando aquí en esta parte, en este verso 12, verso 13 del capítulo 2, es de forma bien directa, es de forma bien fuerte, es de forma bien correctiva. Y cuando estas palabras muchas veces son recibidas por nosotros, tendemos a como que nos duele, como que, ay, esa palabra muy fuerte, como que, Santiago, mejor dime que estás contento porque estoy creyendo. Mejor dime otras cosas, pero el regaño está fuerte. Hermanos, quiero poner énfasis a la labor pastoral de Santiago, que confronta el pecado dentro de la iglesia. Y les recuerdo que la labor del pastor es predicar la palabra de Dios, caminar con las ovejas y mostrarle la palabra de Dios, la verdad, pero también el pecado. Y eso es parte de lo que es la labor pastoral para entonces poder llevar a cabo la disciplina. Tenemos un concepto bien negativo de la disciplina, cuando realmente todos necesitamos disciplina, y el hecho de que recibamos disciplina es un indicio de que somos hijos de Dios. Voy a leer en Hebreos capítulo 12, el verso 5 en adelante, dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline?
Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos, no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia. Cuando Santiago les está diciendo que si no obran con misericordia, no van a recibir misericordia, Él les está haciendo un llamado y les está confrontando al pecado que había dentro de cada uno de ellos. No les está hablando de que si no tratan con misericordia entonces van a perder la salvación que Dios le ha dado. No, no le estaba diciendo eso. Él les estaba diciendo, hay un pecado en ustedes que de manera inmediata se está viendo que lo están llevando a cabo y va a tener sus consecuencias. Recordemos, Santiago está hablando al creyente y le muestra su pecado junto con la corrección para que la pongan en práctica. Todo pecado lleva sus consecuencias y en el punto de vista inmediato, los tratos de favoritismo pudieran dar a luz cosas negativas o consecuencias negativas, pero Santiago les recuerda que la misericordia triunfa sobre el juicio. La obra de misericordia que triunfa sobre el juicio es la obra redentora de Cristo. Para aquellos creyentes verdaderos que estaban pecando, haciendo acepción de personas, dicho pecado irá disminuyendo a la medida que sea confrontado por él mismo y se rindan en arrepentimiento y fe en aquel que venció el pecado y la muerte. Ahí es que vemos la diferencia. El verdadero creyente sí va a pecar porque seguimos en esta carne, pero cuando es confrontado con el pecado, entonces ese pecado empieza a disminuir porque la corrección es recibida y viene al Señor en arrepentimiento y fe. Ahora, aquel que no recibe la disciplina, entonces el pecado principal de esa persona ya no es la acepción de personas. Ahora el problema grande que tiene esa persona es que realmente ponemos en duda si tiene la salvación o no la tiene. Por eso es que es importante la disciplina, hermanos. Porque cuando nosotros vemos por la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en el creyente. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y Dios, como obra de gracia, ha provisto de la iglesia, ha provisto de pastores, ha provisto de hermanos y hermanas para que caminemos juntos en este caminar de creyentes, para que entonces nosotros podamos llamarnos a cuenta unos a otros en amor, de que si hay algún pecado en nosotros, nosotros podamos ser confrontados con ese pecado, porque no es paralelo, no conecta, no podemos decir que somos creyentes cuando practicamos una vida de pecado. Por eso es que cuando somos confrontados con el pecado, el verdadero creyente va a querer ir a la Escritura, va a considerar inmediatamente de que la persona que le está dando, si es un hermano, si es el pastor, si es a través de la Escritura, lo está haciendo por su bien, demostrando el amor de Dios. Pero si la disciplina es rechazada, si usted evade la congregación, si usted evade la corrección, si usted evade la coinonía con los hermanos que va a permitir esas dinámicas, si usted está completamente apartado de la congregación y de la enseñanza bíblica, entonces el problema no es simplemente las manifestaciones de pecado,
Sigue siendo su naturaleza de pecado. Para eso necesitamos el Evangelio. Para eso necesitamos predicarte a Cristo, para que vengas a Él en arrepentimiento y en fe. Es por eso, hermanos, que el trabajo pastoral es tan importante. Porque nutre al creyente con la palabra de Dios mientras expone su pecado, para que continuamente viva el Evangelio de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Ahora, quisiera hacerle varias preguntas para concluir. Y les pido de todo corazón que mediten en estas preguntas, que las presenten en oración y que sea el Señor y su Espíritu Santo dirigiéndonos a hacer su voluntad. La pregunta número 1 es: ¿hay algún tipo de discrimen en tu corazón? ¿Está tu enfoque de víctima impidiendo reconocer las formas en que haces acepción de personas? O sea, ¿estás más enfocada en lo que te hacen a ti que en lo que tú estás haciéndole a otros? ¿Cuán cerca o cuán lejos estás de la congregación, de la iglesia local? ¿Y cuánto esfuerzo pones por recibir el alimento de la palabra de Dios que se te otorga cada semana? ¿Recibes las bendiciones de Dios, pero rechazas su corrección? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando eres confrontado con tu pecado? ¿Te humillas o te justificas? ¿Estás resistiendo la corrección de las Escrituras que viene por medio del pastor o algún hermano en la fe? Meditemos en estas preguntas y les hago un llamado a todos a que vengamos al Señor en arrepentimiento y fe, que le demos la espalda a nuestro pecado y que corramos a la cruz de Cristo, que reconozcamos que solo en Él hay salvación, que solo en Cristo hay esperanza. Seamos misericordiosos y recibiremos misericordia. Hermanos, evaluémonos seriamente delante de Dios. Reconozcamos la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y rindámonos a Él. Busquemos su presencia. Y pido al Señor que entendamos lo que dice la Escritura, de que en su presencia hay plenitud de gozo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Y descanso plenamente en la obra de tu Espíritu Santo. Señor, tú eres quien único puede cambiarnos, dirigirnos, sostenernos y proveernos lo que necesitamos para poder agradarte y para poder vivir una vida, Señor, que sea paralela a lo que decimos creer. Ayúdanos, Padre amado, a que podamos ser hacedores de la palabra, a que la pongamos en práctica, a que cada día aumente el hambre por buscarte, por conocerte, que nos rindamos a ti, Señor, entendiendo que no hay esperanza en nosotros mismos. Damos gracias, Padre, una vez más. Pedimos por los que están en este lugar, los que no pudieron estar, y a todo aquel que nos escucha. Te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.